Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Edurne Uriarte. Quisiera darle las gracias a Roxana por aceptar este diálogo. Bueno, primero para las personas que escuchan esta entrevista, me gustaría compartirles un par de cosas. La primera es que yo conocí a Roxana en redes sociales, particularmente en Twitter. En ese medio vi que Roxana denunciaba un caso personal, una historia de violencia de pareja, y que esta historia tiene un agravante adicional, y es que su pareja era transmisora de una enfermedad sexual y esta información no le fue comentada a Roxana. Bueno, pues ha sido su fuerza, ¿no? Su transparencia, el enojo y el arrojo para hacer visible esta historia, lo que me acercó a ella. Por otro lado, bueno, yo escribo una columna para Rompeviento TV cada 15 días, y pues me acerqué a Roxana precisamente en ese contexto, ¿no? De entrevistarla y escribir sobre su historia para esta columna. Y bueno, ella amablemente aceptó, y también aceptó que esta entrevista se hiciera pública. Este material sería como un resultado adicional de este trabajo que estoy en proceso de escribir. Y bueno, pues queda a disposición de la gente que pueda estar interesada en estas dos temáticas que vamos a abordar, ¿no? Finalmente, quizás sea importante aclarar que tratamos ambas temáticas, tanto el tema de la violencia de pareja como la transmisión de enfermedades sexuales a la pareja, con mucho respeto. En primer lugar, para Roxana, pero también dejar muy claro, ¿no?, que el punto de nuestro diálogo no es si las personas son o no son transmisoras de una enfermedad sexual, sino el deber, plantear y reflexionar sobre el deber o la responsabilidad para nuestras parejas, ¿no? Y cómo esto se relaciona con el contexto de la violencia. Ese es el objetivo de esta conversación. Pues esta entrevista está dividida en dos partes. La primera parte es el estudio de caso, es el caso de Roxana Rodríguez. Lo que ella nos va a platicar es su historia, una historia de violencia de pareja que está atravesada con otra problemática, ¿no?, que es la transmisión de enfermedades sexuales en parejas estables, y como entre estas dos pues hay algunas salidas de denuncia y qué tipo de salidas puede haber para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces esa sería la primera parte. La segunda es que a partir del caso de Roxana y aprovechando su formación como antropóloga, ¿no?, su mirada en ciencias sociales, compartir algunas líneas de reflexión para entender un poco más esta dimensión de la violencia, ¿no?, que es en ese espacio íntimo que es la pareja, ¿no? Entonces, bueno, nada más avisar y dejar muy en claro que por el tipo de temáticas que abordamos, pues esta es una conversación seria, de respeto, ¿no?, que agradecemos mucho que Roxana acepte hacer pública esta entrevista y que se pueda compartir para otras personas, y en ese sentido no autorizamos, no validamos ningún uso estigmatizante de las personas o los participantes, ¿no?, de la información de esta entrevista. Entonces, si tú quieres aclarar algo más, Roxana, si no, voy a empezar. ¿Okay? Sí, podemos. Bueno, pues muchas gracias, Roxana. Pues lo primero que quisiera es que nos platicaras de ti, ¿no? ¿Quién es Roxana? ¿Dónde estudió? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su familia? Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por pues darme plataforma para compartir. Bueno, mi nombre es Roxana Rodríguez Bravo. Yo soy doctora en historia, también soy antropóloga social y historiadora. Y curiosamente hice 2 estancias postdoctorales en el área de estudios de la mujer en la UAM Xochimilco. Y bueno, me dedico a la investigación, sobre todo en temas de género, historia de las mujeres. Llevo siendo docente de todos los niveles durante muchos años, y actualmente estoy a cargo de la subdirección de un instituto privado de posgrado en el Estado de México. Y bueno, yo soy viuda. Mi esposo falleció hace casi 12 años. Y yo me quedé con una niña de
pues era bebé en aquel tiempo, actualmente pues tiene 12 años. Y bueno, pues mi familia la compone mi hija de 12, mi madre, pues que ella es una persona adulta mayor, y mi gato, y yo. ¿Cómo se llama tu gato? Teo. Teo. Muchas gracias, Roxana. Entonces, bueno, ahora vamos a acercarnos un poco al caso de tu expareja, ¿no? Tú, por lo que entiendo, es una relación que tuviste después de enviudar, ¿no es cierto? Sí, yo enviudo en el año 2010, en octubre de 2010, mi esposo y el papá de mi hija fallece. Y bueno, pues me dedico a cuidar a mi hija, a trabajar, a acabar el doctorado, el postdoctorado, todas estas cuestiones. Y bueno, durante tiempo pues sí salía con personas, tuve algunas parejas, ¿no? Pero después de ese tiempo pues eso fue un poquito lo más estable, entre comillas, ¿no? O más formal. Yo lo conozco a él en una de estas aplicaciones para encontrar pareja y bueno, se me hace atractivo porque es un profesor de una universidad pública de la Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues tenemos ahí varias cosas en común y bueno, iniciamos esta relación de pareja cuando él está en proceso de divorcio, ¿no? Él está en proceso de divorcio y de separación, ¿no? Entonces, ¿En qué ahí año pues, fue eso? Perdóname, Roxana. 2019, fue en 2019. 2019. Sí, ahí fue una de las primeras señales que a lo mejor a veces nos pasamos por alto, ¿no? Entonces, estar con una persona que está en esta situación, ¿no? De ruptura, de una relación, de divorcio, incluso pues cuestiones legales con respecto a la custodia de un menor de edad, pues es una situación muy complicada, ¿no? Y muy complicada también pues para iniciar una relación, ¿no? Entonces, pues mucho, ¿no? De la relación que yo tuve con él, pues era en torno a, pues esta situación que él estaba viviendo y también otros 5 semáforos en alto que yo me pasé, pues fue también, pues los constantes digamos, incluso insultos, demeritación, toda esta cuestión que él tenía, ¿no? Contra su expareja. Entonces ahí Sí. también, pues me pasé como 5 semáforos, ¿no? En algo. Sí, no, es muy importante lo que acabas de decir y justo se vincula con la siguiente pregunta que yo te quería hacer, ¿no? Entiendo que fue una relación como de 3 años más o menos Sí. y justo, ¿no? Estas señales de violencia, ¿en qué momento, o sea, sientes que siempre estuvieron presentes primero en relación a la expareja, a la exmujer de él, y después las empezaste a percibir en tu persona, ¿no? Pero es desde que empieza la relación o ya un poquito sobre eso, ¿no? ¿Cómo Sí. empezaron a presentarse estas manifestaciones de violencia en tu vida cotidiana? Sí, pues un poco hace ratito que tenías ahí el violentómetro, ¿no? Entonces empiezan mucho como estas cuestiones muy sutiles, sobre todo de insultar, de meditar a la expareja, ¿no? Y sobre todo pues de no cumplir acuerdos. Él viajaba y viaja mucho a otro estado porque en ese estado vive su hijo. Entonces, mucho tiempo fuera, decir, ya voy a ir y no voy a ir, pues sí, esas cuestiones, ¿no? La impuntualidad, no llegar tarde, ¿no? O sea, llegar tarde, que son cosas como muy, muy sutiles, ¿no? Entonces, en un principio, pues la relación se basaba en ella es una bruja, ¿no? O sea, mi exmujer es una bruja, es lo peor, ¿no? Pero bueno, tú eres diferente, contigo las cosas son diferentes, mucho este papel de víctima, ¿no? Que es mucho de las personalidades o sociopáticas o con un perfil narcisista, ¿no? Entonces toda la literatura al respecto nos dice que hay una etapa, ¿no? Como le llaman love bombing, ¿no? Entonces, pues tú eres lo máximo, ¿no? Tú eres la estrella, aunque por ahí se van filtrando, ¿no? Se van filtrando este tipo de violencia. También otra cosa que yo notaba y que se relaciona con el segundo bloque de esta entrevista es que siempre estaba enfermo, ¿no? O sea, siempre estaba enfermo, de la garganta, del estómago. Entonces eso también, yo acepto, ¿no? Que yo tengo, en mi personalidad tengo muchos rasgos codependientes, ¿no? Entonces suelo a veces relacionarme desde esa posición, ¿no? Desde una posición muy codependiente,
Entonces, pues venía la manipulación, venía el chantaje, entonces, pobrecito de mí, soy un hombre que mi exmujer me ha hecho la vida imposible, no puedo ver a mi hijo, y aparte me enfermo muy frecuentemente, pero eso frecuentemente ya las últimas partes de la relación era enfermarse 3 veces al mes de la garganta, ¿no? Y 4 del estómago, o sea, ya era una cosa pues muy grave, ¿no? La violencia ya un poquito más, pues ya más subida de tono, empieza más o menos como a los 2 años, un poquito de los 2 años en adelante, ¿no? De la relación, mucho de meditarme, yo sentía pues también como una cuestión, pues incluso como hasta de envidia, ¿no? De quererme hacer menos, ¿no? Yo estudié Se historia. cortó un poco de envidia, decías, ¿de que qué? Pues se veía un poco esta cuestión de envidia, ¿no? Yo estudié historia y etnohistoria y pues me rebatía, ¿no? Me rebatía mucho sobre temas de historia, incluso llegó a decir que él se iba a meter a estudiar historia. Empezó esta cuestión también como de un poco de celo, ¿no? De decir que dónde estaba, que a dónde iba, que por qué no había tardado, por qué no le había hablado por teléfono. A veces cuando estábamos juntos y yo tenía el celular, pues me decía que si no estaba con alguien más, como su expareja. Llegó un momento en que dentro de su estado mental, que la verdad es bastante inestable, y ya como que la exmujer y yo éramos una misma. Entonces mucha de la ira y mucha de la violencia pues que él tenía por una supuesta infidelidad de la exmujer, pues me lo trasladaba a mí, ¿no? Claro. Yo no sabía, ¿no? Muchas cosas. Roxana, en esa situación, además de lo que decías del celular, ¿no? Controlaba tu ropa, controlaba tus amistades. Pues mucho las redes sociales. Pues bueno, yo te conocí a ti pues por Twitter, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta, ¿no? Mucho estar ahí en Twitter, en redes sociales, no es porque me la paso toda la vida ahí, ¿no? Pero bueno, ahí he hecho pues también muchas relaciones y me entero de cosas y estoy informada. Entonces, una vez me dijo que pasaba mucho tiempo en Twitter, le molestaba, ¿no? O sea, le empezó a molestar que si fulanito me daba fab, que si yo tenía más seguidores, que porque había puesto esa foto de perfil, ¿no? Entonces, como cosas así, no tan abiertas, ¿no? No pero pues de una u otra manera, pues también eran y son violencia, ¿no? Claro, Ya claro. la última parte de la relación ya era una cosa totalmente insostenible. Sí, y preguntaría también, ¿no? Si en la dinámica de la relación con tu hija, por ejemplo, si se entrometía, ¿no? Si intentó afectarlas, o si Sí, fue agresivo hacia ella también. no, hacia ella no, o sea, no, nunca fue agresivo, pero una vez me estaba acordando hace poco que me habla por teléfono, me dice que había ido con su hijo menor de edad a terapia y que el niño en terapia había dicho que había visto pornografía y que mi hija le había enseñado la pornografía, ¿no? Entonces, yo me enojé muchísimo, ¿no? O sea, ya pensándolo bien, o sea, como que cuando sales de una relación de ese, ¿no? De ese tipo, es hasta el final, ¿no? Y hasta cuando volteas hacia atrás, entonces vas uniendo, ¿no? Vas uniendo el rompecabezas. Yo también ya a la última parte de la relación, como yo iba a su casa, él se ausentaba mucho, no vivíamos juntos. Entonces yo iba mucho a su casa, me ocupaba de sus cosas, me encarga un libro y buscando entre los libreros, pues veo una denuncia que la ex esposa le había puesto por violencia, ¿no? Entonces a ella la envían al CABI. Yo le pregunto qué fue lo que pasó y él dice que, pues que la mujer se le fue encima según él a golpes y que entonces él le dio pues le dio un golpe y la juntó, ¿no? Y pues al parecer yo creo que ella ya, pues como pasa, ¿no? Muchas veces ya no siguió la denuncia, es decir, que pues ya tenía, ¿no? Ya tenía antecedentes pues de ese tipo de violencia, ¿no? Mucha violencia hacia ella, también que mucho replicó conmigo, ¿no? Entonces ella le decía mucho que por qué no trabajaba, que por qué no hacía esto, que por qué hacía no lo otro. Y a mí pues empezó a meter, ¿no? Mucho en mi trabajo. Con estas cuestiones en línea yo empecé a poner mucho material, ¿no? A mis alumnos en material en línea
Y él me empezó a decir, pues yo te considero que es una falta de respeto eso que haces. O sea, mucho meterse, ¿no? Con mi forma con mi forma de trabajar, criticarme, ¿no? Criticarme mis posturas políticas, o sea, que tiene unas posturas como muy rígidas, poco apoyo, ¿no? Muy poco apoyo en los momentos pues en que yo los necesitaba, ¿no? En que yo necesitaba un apoyo, o sea, más bien yo siempre era la que pues daba ese tipo de apoyo y pues no, yo no sentía, ¿no? Que fuera una relación equitativa, ¿no? Entonces pues él decía, no, es que porque me estoy divorciando por mi hijo, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues Ok. era una relación que se sostenía, pues porque yo la sostenía, ¿no? Pero no había reciprocidad. Sí, sí, y bueno, y acercándonos un poco a la siguiente temática, ¿no? Que es el de las enfermedades de transmisión sexual con estos focos, ¿no? De salud que él ya manifestaba. ¿En qué momento te enteras tú que él es portador de una enfermedad y que entiendo no te lo había dicho, ¿no? Sí, pues para mí eso fue un parteaguas, ¿no? Es la experiencia más violenta que yo he vivido en mi vida, ¿no? Las violencias pues no tienen que ser precisamente golpes, ¿no? Que son también de lo más lamentables, ¿no? Y vivimos en un país donde asesinan 11 mujeres al día registradas, ¿no? Sin embargo, pues para mí fue muy fuerte porque pues esa cuestión también psicológica y de agresión, ¿no? De agresión hacia mi salud. Él se enfermaba, ¿no? Muy frecuentemente y ya los últimos meses de 2021 su salud empeoró, ¿no? Pues su salud empeoró, se enfermaba ya todo el tiempo estaba enfermo, todo el tiempo pues tenía diarrea, tenía cuestiones estomacales y en una visita al odontólogo pues le descubren candidiasis bucal. Entonces, la odontóloga le dice que eso es síntoma de alguien que tiene pues un sistema inmunológico grave y que puede ser pues portador de una enfermedad pues importante, ¿no? Que se tiene que checar. Entonces, pues para mí yo creo que él sospechaba muy fuerte, nada más que estaba en una etapa de negación, sino es que también me lo quiso transmitir intencionalmente, porque incluso hay literatura, ¿no? Que habla de estos casos. Entonces, yo con esta relación, ¿no? Que teníamos también ahí de codependencia, lo mando con un médico internista, le hace algunos análisis y también los análisis pues salen indicativos de un problema mayor, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, te hicieron pues pruebas de infecciones de transmisión sexual, VIH y demás, y me dice no. Y entonces me dice, pero ¿sabes qué? Estoy preocupado. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque hace 10 años yo tuve conductas de riesgo y pues me dijeron que me hiciera pruebas y ya no las hice. Y entonces al principio me dijo que había sido en una fiesta de la universidad donde trabaja durante el periodo de la huelga de esa universidad y que había estado con dos chicas y que, bueno, ¿no? Entonces, bueno, pasó. Y un día antes de que me dijera, pues, que el problema que tenía, fue cuando me dijo, ¿no? Me dijo que, pues, que sí estaba muy preocupado, que le habían dicho en aquella ocasión que se hiciera pruebas a los 3 meses y que nunca había regresado y que lo más probable es que tuviera alguna enfermedad, ¿no? Ok. O sea que en su testimonio él suponía, pero no Sí, sabía. exactamente. O sea, Sospechaba y es el suponía. testimonio, ¿no? No, no sabemos Sí, claro, ¿no? Y cuánta bueno, eso es verdad lo que hay, pero la verdad ajá, hay, ¿no? No sabemos y lo que yo notaba es que siempre su discurso era yo, es que yo voy a estar enfermo, es que yo, o sea, y yo me quedaba así como, bueno, ¿y yo qué, no? O sea, claro. eh, teníamos una vida sexual activa, no siempre nos protegimos, entonces era así como de, bueno, ¿y yo dónde quedo? ¿No? O sea, y todo y yo, y yo, y yo. Un viernes me habla en la noche
y me dice que había ido a esta clínica de especialidades de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Y me habla por teléfono y me dice que me quiere decir algo, pero tiene que ser personalmente. Le digo que si hay algún problema con su salud y me dice pues que sí, ¿no? Que es portador de una enfermedad de transmisión sexual para la cual no hay cura. Entonces, pues yo en ese momento siento que, ¿no? Pues que mi vida, ¿no? O sea, como un balde de agua helada, ¿no? Entonces, lo primero que yo pienso pues es en mi hija, y pues en mi salud, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, para el caso de VIH, pues hay tratamientos y demás, pero bueno, pues no es algo sencillo, ¿no? Y en este caso, pues menos porque yo no lo buscaba, ¿no? Yo no, digamos, pues era mi pareja estable, ¿no? Con la que yo tenía confianza. En un principio él me dijo que él se hacía cargo de todos los gastos y como yo no tenía un trabajo estable, que incluso pues nos podríamos casar para que yo tuviera acceso a la seguridad social que él tiene. Y en ese momento yo creo que él aseguraba que yo también, ¿no? Era portadora, que yo también tenía pues este problema de salud. Al día siguiente nos vemos y empezamos a platicar y ahí es algo que, o sea, para mí es motivo de mis pesadillas, de mis angustias, es algo que no me puedo quitar de la cabeza, ¿no? Y a veces digo, ¿y por qué le pregunté? Entonces le pregunto que cómo él piensa, ¿no? Que pudo haber adquirido esta enfermedad. Y literalmente, perdón por la palabra, pero por lo que me dijo, pues bueno, pues puede haber sido por un puto que levanté en la calle hace pues un chorro de años y el condón se rompió. Y aparte, pero es muy simpático porque cuando estaba penetrando al güey, pues el güey se quedó dormido. Y yo después decía, bueno, ¿qué hago con este güey, no? Y se reía. Y, y yo me quedaba así. Y luego me dice, o puede ser en una fiesta de estas de la huelga del agua CM, cuando pues un montón le pusimos con una chava trans, que hasta me dijo cómo se llama, eh, y pues quién sabe, ¿no? Igual el condón estaba sucio, o con un alumno, que pues ahí en la fiesta, pues entre la euforia y el alcohol, pues me penetró y la verdad yo no supe si con condón o sin él. Qué cantidad de dimensiones, ¿no? Simbólicas de la violencia, de estigmas, ¿no? Las palabras que no quiero ni repetir, pero ahí están. Sí, Y sí, por la un violencia lado, hacia mí. exactamente, sí, en relación a cómo se expresa hacia las personas que pudieron haber estado en el caso en el que él quedó contagiado, la chica, ¿no? La alumna que señala, ¿no? La alumna trans, ¿no? Todos esos son focos, ¿no? Sí, En claro, el pero lenguaje está ahí está la clave, ¿no? Y lo peor es que, y bueno, trabajándolo, yo llevo trabajando en terapia, llevo tratamiento psiquiátrico, contención psicológica, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo he descubierto y entre ellas me dicen, te lo dijo porque estaba seguro que tú estabas enferma, ¿no? O sea, que te lo había transmitido, ¿no? Que te había transmitido este problema y te lo dijo también para violentarte, ¿no? Porque por supuesto. lo pudo haber, no haber dicho, o pudo haber dicho, no, no te lo quiero compartir. Entonces, fue como una cuestión también de sobajarme, ¿no? O sea, de decir, y te tengo en control, ¿no? O sea, mira lo que hice, pero aquí estás, y aquí te voy a tener. Claro, Y recuerdo que ese día yo también lloraba, ¿no? Y me sentía muy mal y pues yo no sabía, ¿no? Realmente si era portadora o no. Y él miraba el béisbol, ¿no? Y, sí, ¿qué me decía? O sea, en ese momento fue no solamente el descubrir su enfermedad, sino que se abrió, ¿no? Pues se abrió de capa como un sociópata, ¿no? Como un enfermo mental, ¿no? O sea, sin empatía, con total egoísmo, no, fue terrible, ¿no? Fue claro, terrible. claro, o sea, como, no sé, algo que decías hace rato, ¿no? Que
te vas dando cuenta, ¿no? Que van cayendo los 20, como se dice, pero también ese punto en el que las personas se revelan, ¿no? Se revelan en todo lo que son y bueno, pues qué lamentable, la verdad, qué situación tan dura. Y al investigar un poco sobre tu caso y planear esta entrevista, pues justo, ¿no? Tu situación muestra una situación invisible, ¿no? Que en tu caso no es uno entre 1 millón, ¿no? Sí son, pues son casos que acumulan al menos un número de porcentaje, y que por un lado es invisibilizado, ¿no? En tanto que para el Estado no existe tampoco como un grupo de riesgo, ¿no? Del material que estábamos revisando de datos y demás. Entonces, no hay, ¿no? Al no ser un sector clave, no hay políticas públicas. Buscaba datos estadísticos y claro, podemos ver estadísticamente la dimensión de la violencia hacia la mujer. Podemos ver estadísticamente la dimensión de la violencia familiar, por ejemplo, la violencia de género también. Y por otro lado, los delitos, ¿no? Digo, el porcentaje de mujeres que contraen VIH por sus parejas, ¿no? Que justo lo que veíamos es que en 2020 ese porcentaje estaba marcado como en un 90% de las mujeres que contraen VIH lo hacen por una pareja estable. Y actualmente la cifra 2022 contabiliza 73%, que en ambos casos siguen siendo muy altas, pero a mí me gustaría que platicaras pues sí, sobre esta cifra, porque aun cuando no tenemos un dato de violencia de pareja, ¿no? Que es justo donde está la oscuridad numérica, pues sí tenemos, ¿no? Esta relación que producen los datos en el caso de VIH, por ejemplo, no de ETS en general o de enfermedades de transmisión sexual, pero el número de VIH, por ejemplo, es muy elevado, ¿no? Entonces, sí, ¿tú qué nos puedes decir? Es muy elevado. O sea, casi todas las mujeres sí, ¿no? O sea, hablando de mujeres heterosexuales con VIH, lo adquirieron de su pareja estable o de su marido. Y me gustaría pedirle, por favor, perdón que te interrumpa, a Luis que si nos puede proyectar la nota que le compartimos de las mujeres mexicanas, justo, ¿no? Que habla sobre este tema, una población invisibilizada en la lucha contra el VIH. Y te escuchamos, Roxana. Sí, y pues hay estudios, pero pues digamos no es que no sean buenos, son buenísimos. Está la doctora Ana Muchastegui, la doctora Erika Sandoval de la UAM Xochimilco, quienes han hecho mucho trabajo sobre mujeres y VIH, pero por un lado pues se sigue siendo o seguimos siendo, ¿no? Una población invisibilizada, ¿no? Desde las políticas públicas. En el caso de las mujeres cis, pues todo es salud reproductiva. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, en el caso, por ejemplo, ISSSTE, que se atienden en ISSSTE, Seguro Social, sí les hacen la prueba de VIH, pero hasta que les dan los resultados se enteran, ¿no? O sea, es decir, no hay un trabajo, ¿no? Más a fondo. Entonces, también es una cuestión cultural y que se relaciona con el machismo. Entonces, todas las mujeres pues con VIH o con algún problema, ¿no? de infecciones de transmisión sexual, porque por ejemplo el virus del papiloma humano pues también es una enfermedad que se contrae, que generalmente los varones son los portadores, pero tiene efectos en la mujer y muchas veces llegan a producir cáncer cervicouterino, es también una infección viral. Pues todo esto está como cuestión invisibilizada y aparte da culpa, ¿no? Da pena, o sea, ¿no? Sí, yo he hablado en varios foros y en redes sociales y la gente me pregunta, oye, ¿no te da pena hablar de eso? Oye, ¿no te da pena que la gente piense que tienes VIH? ¿No? Entonces, ¿por qué? Por el estigma, las cuestiones culturales, ¿no? Entonces, una mujer con VIH o con una infección de transmisión sexual, pues van a decir, pues quién sabe qué andaba haciendo, ¿no?
o andaba de loca, o andaba de promiscua, ¿no? Siendo que la mayoría, y también en el caso del VPH, ¿no? O sea, hay una gran transmisión de este tipo de enfermedades dentro de las parejas estables y dentro de los matrimonios. ¿Por qué? Porque se rompen pues los pactos, ¿no? Los pactos de exclusividad sexual, porque hay muchos hombres que se asumen como heterosexuales, pero tienen sexo con otros hombres. Hay muchos que también pues hacen uso de sexoservidores, de sexoservidoras, pero sin protección. Eso, por ejemplo, el doctor Cristian Luna Alfaro de la Universidad de Guadalajara, que tiene muchos estudios sobre prostitución y sexoservicio, dice, no hay prostituyente, o sea, no existe un cliente que se cuide, ¿no? Yo también hace muchos años hice trabajo de campo en table dance en la ciudad de San Luis Potosí, y estas mujeres pues también muchas veces hacían estos servicios y siguen haciendo, ¿no? Estos servicios dentro de los lugares. Y comentaba yo con otra persona, o sea, yo en todos los meses de trabajo de campo que hice en ese lugar, solamente vi un condón tirado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un problema relativo al machismo, a la masculinidad, ¿no? Eso que ahora llama la masculinidad tóxica, ¿no? El ejercicio, ¿no? El ejercicio de este tipo de sexualidades, ¿no? Como la de mi pareja, ¿no? Que lamentablemente es común, ¿no? Lamentablemente es común, y esa falta de autocuidado que hay en los hombres, ¿no? Esta falta de autocuidado de su salud sexual, ¿no? Entonces, muchas veces me han dicho, sobre todo hombres gays o hombres que tienen sexo con otros hombres, me han dicho, pues es que la salud sexual es una responsabilidad individual, ¿no? O sea, hasta los hombres gays muchas veces satanizan, ¿no? Nos satanizan a las mujeres, ¿no? Bueno, pues créanme que si yo hubiera sabido las conductas sexuales de mi pareja, pues hubiera tomado muchísimo más protecciones, o incluso no me hubiera relacionado sexualmente con él, ¿no? Entonces aquí ya en el caso de pareja estable, estamos hablando de un problema de deslealtad, un problema de confianza, de un problema de no cuidado del otro. Y en todos los casos que tú revises sobre mujeres, en el caso de VIH, están atravesados por violencia, ¿no? Porque eso que yo te platiqué fue, digamos, la punta de la violencia, pero esta persona me siguió violentando después y me ha seguido violentando y me sigue violentando incluso debido tal vez a que yo he hablado y he puesto sobre el tema, y que tengo una denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes y contra la violencia de género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues no le importa, ¿no? O sea, ahí te das cuenta por qué tanto feminicidio, porque sigue habiendo tanta violencia, a los hombres no les importa, ¿no? O sea, Claro. parece que los denuncias y se ponen peor, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre quieren, ¿no? Que uno calle, ¿no? Pero al igual que muchas mujeres violentadas, víctimas de diversos tipos de violencia, porque esto que esta persona me hizo a mí, pues es parte de violencia sexual, pues no podemos ser ya, ¿no? Cómplices de los agresores, ¿no? Él incluso Así llegó a es. amenazarme, ¿no? Me dijo, y te digo que te prohíbo que intervengas en mi proceso, estás advertida, ¿no? Entonces, no hablas, ¿no? Pues sí, justo, ¿no? Te conectas con las siguientes preguntas que te quiero hacer, pero para mí es importante decir que la violencia es silencio, ¿no? Silencio de la persona que lo está recibiendo, es lo que lo alimenta y lo sostiene, el silencio, ¿no? Sí. Y dentro de eso, pues ya para la segunda parte podremos hablar de otros temas como la tolerancia, el amor, un montón de emociones, ¿no? Pero en esto que decías, me violenta, me sigue violentando, me amenaza, tengo una denuncia interpuesta. A mí me gustaría saber cómo las implicaciones, que nos platicaras un poco sobre las implicaciones que ha tenido toda esta situación en tu vida cotidiana, ¿no? Cómo te tienes que cuidar, cómo te mira la gente, porque aun cuando uno tenga la fortaleza de hablar, ¿no? Siempre puede haber miedo o vergüenza incluso, ¿no? Eh, porque, digamos, los cuestionamientos empiezan por una misma, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y platicando, ¿no? Con otras personas, con otras mujeres, ¿no? En igual situación, pues incluso hasta da culpa, ¿no? Así como de, ay, pobrecito, ¿no? Pues después de todo está enfermo, pues, pero por esa cuestión, ¿no? Que es muy cultural, de que a las mujeres, ¿no? Se nos enseña el cuidado hacia otro, pues de ser pasivas, de ser sumisas, ¿no? Pues te da vergüenza porque luego la gente te escribe cosas terribles, ¿no? Y no solamente los hombres, o sea, incluso hombres gays, incluso las mismas mujeres, ¿no? O sea, me la pasan diciendo, ¿y no te da pena que piensen que tienes una enfermedad? Pues no, no me da pena, o sea, la gente es muy, ¿no? Es muy así. Y pues yo tenía como eso muy, ¿no? Muy así a flor de piel y viendo algunos comentarios que él sigue haciendo, por ejemplo, en redes sociales, cuando el problema este de Sasha, cuando Sasha Sokol, la cantante, ¿no? Denuncia violencia contra Luis de Llano, él empieza a poner ciertas cosas, ¿no? Todavía tenía una cuenta de Twitter y empieza a poner ciertas cosas en Twitter y yo me enojo, ¿no? Entonces yo me enojo muchísimo y empezamos ahí como a interpelarlo en vía Twitter, tanto que cerró su cuenta. Y es ahí cuando varias compañeras de la universidad me dicen, pues lo puedes denunciar por medio del protocolo, ¿no? De atención a la violencia contra las mujeres. Y es cuando yo me decido. Aparte, me manda un mensaje vía correo electrónico, que es la única vía que tenía para comunicarse conmigo, diciéndome que yo sigo cargando a su tarjeta de crédito mis traslados de Uber, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces yo no sé si buscaba provocarme, buscar un encuentro, no lo sé, ¿no? Entonces ahí pues yo agarro, ¿no? Como mucho enojo, ¿no? Mucho enojo y me decido a denunciarlo. Eh, yo no sabía, el protocolo de la universidad en realidad sí es como muy de avanzada, ¿no? Y protege los derechos, pues no solo de estudiantes, trabajadores, sino incluso de personas ajenas. Entonces yo levanto mi denuncia, pero por ahí empecé, ¿no? Como que me decía, me dijo una compañera de la universidad, pues a ver quién te la levanta, ¿eh? Porque porque luego van y cuando son por casos de profesores, luego no te la quieren levantar. Y también he sabido, ¿no? Por casos de compañeras estudiantes que han querido denunciar a los profesores y les dan largas, no las dejan denunciar, etcétera. Bueno, entonces el punto es que yo denuncio, te dan, ¿no? Te dan el seguimiento, lo que puede pasar y pues se supone que uno pues firma o se adscribe a una cuestión que se llama confidencialidad, ¿no? Entonces, bueno, yo Sí, denuncio, ¿qué implica la confidencialidad, pues Roxana? parece no hacer público, o sea, no está muy bien delimitado, pero parece no hacer público, no hablar del nombre, porque hay otro caso de otro compañero de la UACM que fue violentado por su pareja, por su esposo, también hombre, y lo denuncia ante la Defensoría, hace todos los trámites, pero él sigue, ¿no? Haciendo sus denuncias públicas y irrumpe en una sesión de un consejo universitario de la universidad y la universidad le acaba pidiendo disculpas públicas al agresor por, porque violentar sus datos personales y dar a conocer la denuncia. O sea, esto es un caso también para, ¿no? Claro, que se Entonces, vuelve más importante dar el nombre que el hecho mismo, ¿no? Las acciones ejercidas. y le pide disculpas la universidad, ¿no? Al agresor. Entonces, bueno, yo denuncio en marzo y esta persona sigue, ¿no? Continúa a veces con mensajes, pues ahí violentando. El caso también que a mí me mueve mucho también a volver a tomar la voz, ¿no? De lo que ya había tomado fue el caso de un estudiante que está ahorita ya en reclusorio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que está acusado por acoso y tocamientos a una menor de edad en el metro. Por ahí en redes sociales se ve mucho el caso y la comunidad se mueve a favor de él. Incluso la rectoría de la UACM hace un desplegado diciendo que desde el primer momento en que saben que esta persona, que aparte está de estudiante desde 2000, antes de 2012, ¿no? Y se sabe que es muy cercano a la rectoría, es cercano incluso a mi agresor. Eh, entonces la UACM está con desplegado, ¿no? Diciendo que están comprometidos con esta cuestión de la violencia contra las mujeres
pero que confían plenamente en que esta persona va a demostrar su inocencia. Hay profesores que se están y todavía que se siguen moviendo a favor de esta persona, que confían plenamente en que él es inocente, que hablan de una arbitrariedad, que hablan de cosas de mafias que hay adentro del metro, por los cuales se pudo haber involucrado esta persona. Hicieron una manifestación, ¿no? Afuera de la fiscalía. Entonces dices, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Y yo empiezo como a poner, entonces, ¿por qué a mí no me dan seguimiento a mí y a muchos casos y a esta persona sí? La última agresión de mi agresor ocurrió el 5 de junio vía Twitter, cuando empieza ahí a poner muchas cosas y me acusa, me pone que yo asesiné a mi marido. Me pone primero que textual, me pone, quería que la mantuviera su panzota a ella y a su madre, a su hija y a su madre. Eh, Alguien por ahí le pone algo y dice, la doctora Roxana Rodríguez asesinó, orilló al suicidio a Pedro Chalé. Después está tanta su locura que cambia su nombre de perfil de Twitter y se pone el nombre de mi fallecido esposo, que era Pedro Chalé, con la leyenda me asesinó Roxana Rodríguez. Pues Entonces, evoca, ¿no? Esa conversación que no querías repetir, ¿no? De cómo pudo haber adquirido la enfermedad, o sea, cómo la enfermedad que tiene, cómo el comportamiento es parecido, ¿no? De poco respeto a las personas, incluso una persona fallecida que ni conoció, ni es parte de su vida. Y bueno, ya como hacia el cierre de esta primera parte, a mí me gustaría plantearte dos cosas, ¿no? Que tienen que ver como con la institucionalidad, ¿no? Porque los casos que mencionas, al igual que el tuyo, atraviesan por un lado el orden de la institución académica, ¿no? De la universidad en la que él trabaja, donde por un lado vemos que tanto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como en otras universidades hay cada vez más protocolos, hay cada vez más lineamientos, más información, más necesidad de orientar a la comunidad y no solamente en una situación preventiva, ¿no? Y formativa, sino también ayudar a la comunidad que está viviendo una situación de violencia. Entonces, por un lado eso, ¿no? Que en tu experiencia con esta universidad en particular, y que por un lado señalas que es bueno el protocolo que tiene, que es de avanzada, porque te alcanza a cubrir a ti, ¿no? Tú como una pareja externa a la universidad, pero con tu expareja siendo parte de esa comunidad, puedes llegar y decirle a esa comunidad, aquí pasó algo que es importante y que esa comunidad debe saber, ¿no? Eso por un lado. Y por otro nivel como de institucionalidad, ¿no? Que es a lo mejor más simbólica, ¿no? Y justo lo mencionaste ya con el caso de otra lucha, ¿no? Que es la comunidad LGBT, perdón. Sí, esa comunidad ha hecho un gran esfuerzo por visibilizarse, lo ha logrado, es muy importante, ha logrado luchar contra la discriminación. Y justo un elemento de la discriminación es el derecho a guardar silencio sobre su situación seropositiva, por ejemplo, o cualquier enfermedad de transmisión sexual que tiene, ¿no? Pero en una situación donde se cruza con otra forma de violencia, como es la violencia de pareja, donde está tu caso colocado, parece que hay como un choque, ¿no? Un choque de derechos, ¿no? Y entonces allí lo que está en juego justo es, por un lado, la responsabilidad individual, que parece que recae en la persona que elige la pareja, pero ¿qué pasa con la pareja también, no? Y ahí sí yo he visto también en conversaciones en redes sociales que sí, justo, ¿no? O sea, se apunta mucho a decir,
es responsabilidad de la persona que se dejó contagiar prácticamente de alguna manera, ¿no? Y está en juego, ¿no? Por un lado está este derecho, ¿no? A la privacidad y a un dato que, pues sí, es personal, ¿no? Sobre tu salud, pero que al mismo tiempo tiene consecuencias hacia terceros y ese tercero, ¿qué hace? ¿No? Se calla porque el otro tiene derecho, o sea, no sé si queda claro estos dos niveles de la institucionalidad, ¿no? Social, en el plano de la responsabilidad de las personas y esas luchas, ¿no? De derechos humanos y la institucionalidad, en este caso, de una universidad, ¿no? Pero es parte, ¿no? De la violencia sexual, ¿no? Entonces, el caso como el mío y como el de muchas otras mujeres, no es un asunto ya de guardar la confidencialidad, ¿no? Porque si guardas confidencialidad, entonces guardas también confidencialidad en un asunto de violencia, ¿no? En un asunto de violencia sexual. Llámese VIH, VPH, sífilis, gonorrea o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y yo pienso que esa pues puede ser una estrategia, ¿no? Que algunos agresores pueden utilizar y que seguramente usarán, ¿no? Pero aquí yo no estoy denunciando a una persona que es portadora de una enfermedad de transmisión sexual, estoy denunciando a una persona violenta, ¿no? Y que ejerció violencia sexual contra mi persona y por lo cual entonces yo tengo un problema de salud y un problema mental y un chorro de problemas, ¿no? Por esa misma violencia. Y incluso el Estado mexicano y el Código Penal lo tipifica, ¿no? Yo no estoy diciendo si esté bien o esté mal, no lo sé, ¿no? O sea, yo no soy jurista, pero existe este delito de peligro de contagio, ¿no? Que incluso empezó a aplicar a personas que las habían contagiado de COVID, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen, es un delito muy antiguo, es un delito que data de la época de los 30, de cuando Lázaro Cárdenas, cuando la transmisión de la sífilis, y bueno, no había antibióticos, entonces pues la transmisión de la sífilis pues era impresionante, ¿no? Entonces es un delito pues sí muy, muy viejo, pero que se sigue aplicando para muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Y hay mucha lucha de derechos humanos precisamente para que no se estigmatice a las personas con, pues, con VIH, con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, pues sí, son cuestiones incluso éticas, son cuestiones bioéticas e incluso cuestiones legales, pero entonces ya cuando traspasas, ¿no? En mi caso personal, ya cuando traspasas y estás violentando los derechos de otras personas, y en este caso hasta de mi hija menor de edad, entonces, bueno, ahí hay un problema grave, ¿no? Que las instituciones hagan oídos sordos es otra cosa, ¿no? Porque yo puse mi denuncia en marzo y me avisan que corre en mayo y dos meses después esta persona pues me sigue violentando. Yo lo he seguido moviendo el asunto en redes y por moverlo en redes la Defensoría saca un comunicado donde dice pues que le están dando seguimiento a mi denuncia, pero con base en la confidencialidad, cuestiones de confidencialidad, cuestiones de presunción de inocencia y protección de datos. Entonces, en una de esas hasta le acaban pidiendo una disculpa también, ¿no? A mi agresor, ¿no? Porque yo lo he visibilizado, o sea, yo he subido mi historia, tú la puedes encontrar en el Me Too México, la puedes encontrar en varias páginas. Sí, pues tu caso es ayuda, ¿no? Justo a ver esos baches en las instituciones y cómo podrían mejorar, ¿no? Los protocolos y pues también a nivel del Estado, ¿no? Cómo acercarse a este tema de la violencia de pareja. Roxana, ya nos pasamos del tiempo que habíamos programado. No sé si tengas unos 10 minutos más para que hagamos como sea el cierre y pues planteamos algunas reflexiones finales, ¿no? Justo en estas dimensiones de lo que implica la violencia en este contexto íntimo, ¿no? Que es la pareja. Y yo me he preguntado mucho justo sobre cómo esa intimidad
y todos esos afectos, ¿no? Como el amor o la confianza, incluso las expectativas que uno tiene ante una relación, ante esa elección, ayudan a construir también ese mismo horizonte de violencia, no que una sea responsable de eso, sino como justo como el silencio, ¿no? Ayudan a frenar una decisión, ayudan a frenar la reflexión y no nos permiten colocarnos conscientemente frente a esta nueva situación en la que no sabíamos o no esperábamos estar, ¿no? ¿Tú qué has pensado sobre eso en Sí, particular? eso que dices es muy importante. Yo, cuando se da el diagnóstico de esta persona y en los primeros meses, pues yo decía, no, pues sí, pobre, y voy a estar con él y lo voy a cuidar, pero viene una andanada de violencia, ¿no? Entonces, y yo pues todavía como que resistía, ¿no? Como que resistía, yo decía, no, es que pobre, pues es que en esta situación en que está, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión, yo lo amo, yo lo quiero, o sea, yo realmente sí lo amaba, o sea, yo realmente sí lo quería, ¿no? Por eso estaba con él, ¿no? Y fue gracias, ¿no? En realidad a la sororidad de varias compañeras, de varias amigas, que en realidad ahora sí que casi me hicieron así, me abrieron los ojos y me dijeron, y amigos también, y amigues, ¿no? Entonces, a ver, La abre los importancia de hablar. ojos, ¿no? O sea, abre los ojos, ve lo que está pasando, ¿no? Entonces me acuerdo una amiga muy querida que me dijo, es que te das cuenta de la falta de ética, o sea, está mal por todos lados, ¿no? O sea, con un alumno luego por ahí te lo dijo para violentarte, ¿no? Está mal, está mal, está mal, ¿no? Entonces, yo no lo iba a dejar. O sea, si tú me hubieras preguntado en esos primeros meses, yo no tenía la intención de dejarlo, o sea, yo tenía la intención de continuar con él, ¿no? Claro. Hasta que me decían, déjalo, ¿no? Déjalo. Yo decía, bueno, es que si me lo están diciendo es por algo, ¿no? Entonces empiezas como, y aparte el que a lo mejor él sintiendo que yo ya lo iba a dejar o en esa locura, ¿no? Que él tiene ya en la cabeza, el que corta la relación es él. Y la corta diciéndome con lo mismo que me ha seguido violentando. Me dice, mataste a tu marido. Dice, ¿qué otra cosa puede esperar de ti si mataste a tu marido? Entonces, ahí fue cuando dije no, o sea, Claro, esto claro. no puede parar, ¿no? O sea, y esto no va a parar, ¿no? Entonces, hablarlo, ¿no? Como tú dices, hablarlo, externarlo. Yo sé que a veces es muy difícil, ¿no? A muchas veces, pues a veces las mismas amigas o la misma gente cercana te revictimiza, porque a mí me ha revictimizado mi familia, todavía me dicen, pues, ¿dónde lo agarraste? Solo a ti se te ocurre? Bueno, pues yo qué iba a pensar, o sea, el que es agresor o el que es violento o feminicida no trae un cartel, ¿no? Que dice, soy un feminicida en potencia, ¿no? Claro, Lo que se me quedó claro. muy grabado es alguna vez y al final de la relación que él me dijo, qué bueno que me separé de mi mujer porque si no hubiera acabado en feminicidio. Pero la gente no va con estos carteles por la vida, ¿no? Entonces hay que hablarlo, o sea, hay que hablarlo, hay que visibilizarlo. Y esta cuestión del VIH, de las infecciones de transmisión sexual, no es una cuestión íntima, no es una cuestión personal, es un problema de salud, pero atravesado por la violencia. Yo no he conocido caso de mujer con VIH o con infección de transmisión sexual que no sea parte de un contexto de violencia. Qué importante eso que dices, ¿no? Y lo quiero conectar con el segundo, como con la segunda dimensión, ¿no? Y tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con el cuidado del cuerpo, porque así como tienes que aprender a escuchar, ¿no? Lo que puede ser una relación aceptable para ti, ¿no? Donde todos estos elementos afectivos, pues sí, se vuelvan pues focos rojos, ¿no? ¿Cómo estás experimentando el amor? Eso es muy importante y no es a partir del dolor, exactamente igual el cuerpo, ¿no? Esas señales del cuerpo donde, pues sí, la víctima, digamos, la persona afectada, agraviada, también experimenta cosas, ¿no? Ahí se dicen, ¿no? Muchas cosas como pérdida de sueño, que te empiezas a enfermar, de tener problemas Ansiedad. hormonales, problemas, exactamente, ansiedad, problemas de salud. Entonces, el cuerpo también es un detonante importante, ¿no? Para escucharnos y que no, pues no somos una sociedad en general, eh, preparada, ¿no? Para escuchar nuestro cuerpo.
Sí, y oír esa voz interior, ¿no? Algo que te está diciendo, esto no está bien, ¿no? O sea, todas Ajá, lo tenemos, algo no está bien, ¿no? Y algo no esa está bien. cuestión del cuerpo, ¿no? Que dices, por esta cuestión, pues también uno accede, ¿no? Muchas veces a tener relaciones sin protección, por esta cuestión del amor romántico, la confianza, pero usen condón, ¿no? O sea, usemos condón como rutinariamente, ¿no? O sea, la salud sexual no solamente es una cuestión de embarazo, no es solamente una cuestión de aborto, no es solamente una cuestión reproductiva, es una Claro. cuestión de salud sexual que se puede prevenir. En el caso del VPH es más complejo porque aún así con condón se puede transmitir, ¿no? Exacto. Pero bueno, es un problema, o sea, es un problema de salud que el Estado, ¿no? Que el Estado Nacional, las políticas públicas de salud no lo está abordando, pero que ahí está, ¿no? Ahí estamos y hay que Sí. visibilizar. Sí, y justo en ese tema quiero ir hacia una dimensión social, ¿no? Y ahí le quiero pedir a Luis si por favor nos puede compartir la imagen del violentómetro, ¿no? Justo que lo mencionaste hace rato, porque justo esta iniciativa, ¿no? De dimensionar cómo escala la violencia hasta el asesinato, ¿no? Como la forma extrema de la violencia. Eh, y justo lo que quiero que veamos con esta imagen es que precisamente esas primeras señales, ¿no? Que tienen que ver con lo que decías, meterse en tus redes sociales, humillarte, híjole, no se alcanza a ver, Luis, no sé si se pueda subir un poquitito. Bueno, hacer bromas hirientes, ¿no? Chantajear, todas esas cosas que parecen relativamente normales y que nuestra sociedad ha empezado a pensar hacia abajo, ándale, en los verdes, ¿no? ¿No? Hasta culpabilizar, es tu culpa, tú eres la loca, ¿no? Es celarte, eh, transfiriéndote a ti, ¿no? Esa responsabilidad y esas acciones. Pues cómo crecieron nuestras madres, que muchos de estos elementos, pues a lo mejor eran parte de la vida en pareja, ¿no? Y que hoy se están cuestionando mucho más y que hay que generar más conciencia en nuestro presente sobre estos puntos más bajos de esta escala como señales de violencia, como actos de violencia, Sí, exacto. como la definición actual de la violencia, perdóname. Y hacer mucho trabajo, ¿no? Hacer mucho trabajo, sobre todo pues, con todas las mujeres, con las más jóvenes, porque también incluso, fíjate que el violentómetro ha servido para revictimizar a las mujeres, es decir, pero pues sí estaban las señales, ¿cómo no te diste cuenta? ¿No? Como el caso de la cantante esta, ¿no? Que acaba de ser víctima de feminicidio, ¿no? De Irma Lidia, pues solo a ella se le ocurre, ¿no? Si ya le Claro. había hecho, si le había, ¿no? Entonces, es un trabajo, ¿no? Como tú dijiste, es un trabajo que debe de conectarse con lo social, que las políticas públicas no nos están alcanzando, que eh, que las vías, digamos, incluso de protección hacia las mujeres no están siendo efectivas. O sea, yo no me explico cómo hay mujeres que tienen protección, ¿no? Está el caso de la abogada Cecilia Monzón, ¿no? O sea, tenía protección policíaca y así todo fue víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, algo está fallando y algo está muy grande en la responsabilidad que tiene el Estado-Nación en la protección de las mujeres, ¿no? Y es Así este es. sistema que cubre, ¿no? Que lo vemos en mi caso particular con la UACM, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, la universidad encubre agresores, por menos muchas de las agresiones de esta persona han sido abiertas hacia mi persona, por muchas agresiones abiertas en otras secretarías de Estado se ha cesado a funcionarios públicos. Esta persona sigue, ¿no? Y seguirá desempeñándose como docente en esta universidad. Sí, Entonces falta, ¿no? Falta mucho por hacer, vinculado también con el asunto de la impunidad y la corrupción. sí, y ya hacia el cierre, ahora sí, Roxana, bueno, hay muchas dimensiones más que se quedan fuera, ¿no? Como la económica, ¿no? Que también es muy importante, pero justo pensando, y justo lo acabas de decir, cómo la información te revictimiza, yo quiero llevarlo justo a un nivel cultural, ¿no? Porque eres una mujer
educada en una universidad, con posgrados, con un nivel socioeconómico y demás, y se dice mucho, es que, ¿no? Yo lo escuchaba en la universidad, es que como mi maestra, ¿no? ¿Cómo pudo pasarle a ella? No, claro, o a lo mejor ella no es tan víctima porque tiene más recursos, ¿no? Y entonces empiezan a comparar, ¿no? Es menos víctima que una mujer que tiene una situación socioeconómica más compleja, ¿no? Que pues de alguna manera podemos decir sí, o sea, tenemos una serie de recursos, pero que no quitan pues el contexto de la violencia, que es transversal y que no va a afectar únicamente a mujeres con ciertas condiciones económicas, sino que se vuelve multidimensional, ¿no? Entonces, como ya hacia el cierre, ¿qué decir sobre este aspecto, ¿no? Del estigma y la cultura y ¿qué podemos decir? ¿Qué reflexionas tú de eso? En una cultura patriarcal, machista y misógina, ¿no? Entonces, lo mismo te violenta el obrero de la fábrica que el profesor investigador tiempo completo de una universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, pues son estos roles de género, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo te decía, ¿no? Pues te educan, ¿no? De cierta manera, está socializada, las mujeres siempre hacia el cuidado de los demás, etcétera. Entonces, ay, no, pues pobre, ¿no? Lo voy a cuidar, pues casi lo que me toca. Entonces, hay cuestiones de género que a lo mejor sí habemos muchas mujeres que somos independientes económicamente, que somos privilegiadas, pero que nos alcanzan, estamos atravesados, porque es la estructura, eso es algo que yo peleo mucho. No hay que ver tampoco, sí, los casos individuales, pero esos casos individuales cómo se insertan dentro de la estructura más amplia, ¿no? Que es una estructura pues totalmente patriarcal, ¿no? Una estructura misógina, ¿no? Una estructura que tiene esa construcción de la sexualidad, ¿no? Y lo vemos en el caso de la pornografía, cómo está construida esas cuestiones de sexualidad, ¿no? Entonces, una sexualidad, pues, para el goce de los hombres, ¿no? Construida desde esa manera, en donde las mujeres pues, estamos construidas también no para buscar el placer propio, sino para buscar el placer de los demás, ¿no? Estas cuestiones del amor romántico, esas cuestiones del amor romántico, pues las tenemos todas, ¿no? Así nos formamos. Claro que habemos unas que somos más privilegiadas, que tenemos voz, que tenemos recursos, que somos independientes económicamente y que más o menos pudimos salir de esa situación, ¿no? Pero hay muchas mujeres que no pueden por violencia económica, porque están realmente en condiciones que no les permiten, ¿no? Que no les permiten salir de esa situación. Entonces, Claro. hay que trabajar mucho y vincular mucho esta cuestión también de las políticas públicas, ¿no? Sobre la violencia. O sea, es que es impensable, ¿no? Cómo matan 11 mujeres al día, ¿no? En este país, ¿no? Es horrendo, ¿no? O sea, 11 feminicidios al día en este país. Sí, gravísimo. Y bueno, yo para cerrar nada más quisiera pedirle a Luis que nos haga el favor de compartirnos esta página de servicios para la mujer, para denuncia, y un poco cerrar con lo que tú decías, Roxana, y sobre la importancia de hablar, ¿no? Sobre la importancia de... Se cortó. Ay, ¿aquí me escuchas? No te escuchamos, Roxana. Parece que se cortó, a ver si vuelve a conectarse. Pero bueno, para cerrar, a mí me gustaría retomar estos servicios. Creo que uno de los temas más importantes en el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia en pareja es romper el silencio. Es importante hablar, es importante comunicar con nuestras amigas, como decía Roxana, revisar qué tipo de recursos hay institucionales, como hizo ella, ¿no? Identificar los protocolos que había en el lugar de trabajo de su agresor. Y bueno, pues creo que vamos a tener que cerrar con esto. Quiero darle las gracias, quiero agradecerle a Roxana por la entrevista, agradecerle mucho a Luis Cortés y Ernesto Ledesma y a todo el equipo de Rompeviento por apoyarnos en esta grabación.
pues muchas gracias por el espacio y bueno, pues repetir que es importante hablar y pues gracias, ¿no? Por ser pues vehículo para dar visibilidad, ¿no? A estas problemáticas. Sí, de la violencia en pareja, ¿no? Así es. Y la responsabilidad que tenemos con las enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Estamos Ahora ahí sí. en contacto. Creo que ya me voy a volver a sacar. Sale, pues. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Pues muchas gracias.